Entre tantos juegos de terror que existen, me sorprende que nadie hable sobre este. Amnesia Bunker se basa más en sus mecánicas, por ejemplo haciendo que los controles se sienten mal, que las físicas se sientan mal. Todo parece mal diseñado, pero es intencional, para que mueras, para que tengas miedo de moverte, de usar algo o de avanzar. Todo esto para dar una experiencia diferente, pero con un toque de algo conocido. Desde el comienzo te enseña 4 cosas. Número 1, moverte y agacharte. Número 2, que todo escasea. Número 3, que todo, absolutamente todo, puede usarse a tu favor por sus físicas. Y número 4, lo más importante, el sonido. Cada ruido importa. Pero todavía falta lo más importante. Desde el primer minuto, el juego te enseña que aquí no se pelea, se huye, y si peleas, mueres. Y a pesar de todo esto, ¿cómo logra Amnesia The Bunker hacerte sentir atrapado y paranoico aun cuando dejas de jugar? Cuando el juego comienza, el tutorial nos deja algo claro. Mientras más poder te da, te hace más vulnerable. Tener una pistola no te da más poder, sino que te hace más vulnerable por 2 cosas sencillas: escasez de balas y el ruido, atrayendo algo que te da caza. En el juego estamos casi siempre a oscuras, y esto sí nos da una ventaja si sabemos utilizar el ruido a nuestro favor y poder escapar fácilmente y pacientemente. Pero en tu refugio hay un generador el cual puedes utilizar y de dicha manera poder accionar e ir a otras zonas que antes no podías. El problema es que la luz no te da poder. El monstruo que ronda por ahí te puede ver con mucha más facilidad. Todas las herramientas en este juego te dan ventajas, algunas más que otras, como por ejemplo el reloj de bolsillo, el cual te dice cuánto tiempo tienes antes de que se acabe la energía en el generador y se vaya luz por la gasolina, dejándote nuevamente a la merced de la oscuridad y el sonido. En el otro lado de la moneda están las granadas, las cuales son útiles si sabes usarlas, pudiendo romper puertas que estén cerradas y explotarlas para tener acceso a nuevo equipamiento y nuevo armamento también. El problema radica nuevamente en el sonido. Esta, al explotar, atraerá al monstruo y te dará caza. En este juego no solo vienes a lanzar molotovs, granadas o disparar a lo loco, se trata de estrategia pura, saber utilizar las herramientas que tienes no para sentirte con más poder, sino para darte ventajas y poder resolver problemas como destruir puertas inaccesibles o poder desviar la atención del monstruo lejos de ti para poder seguir avanzando. Pero nada de las mecánicas funcionarían sin el diseño que te enseña a temer. El Amnesia The Bunker nos la pasamos en medio de un campo de batalla ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Este incluye detalles que parecen más ambientales y que no funcionan para el diseño del juego, como explosiones o disparos de ametralladoras, pero esto es falso, ya que se afecta el flujo del juego. Uno de los aspectos más importantes es lo que escuchas y el ruido que tú provocas, como en estos ejemplos. Sus pasillos sucios, angostos y hostiles dan esa sensación clave de claustrofobia. Su refugio está puesto en una parte del mapa muy bien diseñado, siendo el punto medio. Desde este te puedes mover para la izquierda, derecha o hacia atrás, en los cuales tienes diferentes pasillos y lugares a los que ir. Que aunque parece un mapa muy grande, no lo es. Es relativamente pequeño, teniendo alrededor de 3 zonas medianas por explorar y una es donde puedes avanzar o descansar y equipar para una siguiente expedición, intercalando entre gameplay fuera del refugio y dentro del refugio. El diseño del búnker se complementa con una mecánica muy importante que ya mencioné antes: el generador. A este lo debemos de llenar con bidones de gasolina para que funcione, con lo que nos dará cierto tiempo límite para tener luz y electricidad, que nuevamente nos da alguna ventaja y de cierta manera poder, pero que al final se va en contra nuestra porque podemos ver el monstruo, pero puede vernos más fácilmente también. Pero aquí utilizamos el sonido tanto del monstruo para guiarnos hacia dónde no ir, al igual que la IA del monstruo lo guía hacia dónde ir, y aquí es donde entra la IA del monstruo. Que cómo es que esta IA funciona si tenemos en cuenta que no sigue un guión. En The Bunker, el monstruo no aparece porque le toca aparecer, aparece porque te oye, porque te huele, porque aprende de ti. No hay scripts y cada vez que haces ruido, cada vez que disparas, cada vez que corres, estás cavando tu tumba. Lo más brillante de su IA es su aparente aleatoriedad. No sabes si va a entrar a la sala, pero sabes que podría hacerlo. Vive en los ductos, se mueve, te rodea y cada segundo en el que haces ruido, lo estás llamando. El monstruo no es rápido, pero tú tampoco. No es un jumpscare, es una presencia constante. Está ahí
lo sientes, lo oyes, lo temes. Cada herramienta que usas, cada puerta que abres, cada maldito suspiro que das puede delatarte. Y para hacerlo peor, cada partida es diferente, los objetos cambian de lugar, las llaves aparecen en distintos puntos, la ruta que era segura ahora no lo es y el monstruo no olvida. Si sobrevives, él también aprenderá. En The Bunker no sobrevives por reflejos, sobrevives por cabeza fría. No hay scripts, no hay guiones, solo estás tú y algo que te persigue y que tal vez ya sabe dónde estás. Control torpe, entornos opresivos, sonido que te traiciona, luz que te expone, herramientas que parecen ayudarte pero en realidad te condena. Nada en este juego está para hacerte sentir bien. Y aún así, cuando sobrevives se siente real el alivio, el miedo, el cansancio mental, todo eso eres tú. No hay cinemáticas, no hay historia en tu cara, solo un diseño brutal que te pone a prueba cada segundo. Amnesia The Bunker no es un juego de terror, es una experiencia de resistencia, una batalla contra tu impulso de hacer ruido, de correr, de disparar, porque en este juego tener poder no es lo importante es no perder el control. The Bunker no te quiere asustar, te quiere quebrar. Como siempre les digo, que el terror continúe.